¿Por qué es importante hablar de valores? Experiencias de violencia, corrupción, miseria, injusticia nos llevan a hablar de valores. Esta realidad puede despertar diversos sentimientos. La sensación de que todo es posible, ley de la selva. Convertirnos en meros espectadores. Necesidad de refugiarnos en la vida privada. Sorpresa e indignación. Pero también el sentimiento de solidaridad y de comunidad que hace más humanos a los humanos. Estamos llamados a preguntarnos no solo ¿por qué hablar de valores?, sino ¿cómo pensar los valores y cómo hablar de ellos? Definir qué son los valores no es un asunto fácil. Podemos empezar diciendo que los valores son estándares interiorizados por las personas con los cuales juzgamos el mundo y lo clasificamos en categorías de bueno o malo. En este sentido podemos decir que un valor es una creencia o una tendencia a creer en la bondad o maldad que se le puede atribuir a una acción o una situación. Esa creencia tiene un componente racional, lo que razonamos y pensamos sobre ella, y un componente emocional, lo que sentimos cuando la vivimos. Hay gente que piensa que los verdaderos valores son pocos y que son muy importantes y centrales para nuestra vida. Otros piensan que los valores son simplemente gustos y usan el término valor mucho más libremente para referirse a cualquier cosa de la que estamos a favor o en contra. Algunos otros tienden a pensar que un valor debería verse en la conducta, pues es una tendencia a actuar de determinada manera. Algunas personas consideran que los valores son solamente positivos y que otros aspectos que consideramos negativos como la traición, el robo, la irresponsabilidad, no son verdaderos valores, aunque existan personas que los persigan y los consideren metas para su vida. Para aproximarnos a aquello que hace que alguien sea una persona moral, tenemos que tener una visión globalizadora. Es decir, tenemos que empezar a pensar no en uno, sino en todos los componentes que hacen que una persona sea considerada moral. Diversos autores nos presentan elementos distintos que forman parte de la persona moral y que a grandes rasgos son los siguientes. Sensibilidad moral es la que permite lograr reconocer en las situaciones por las que atravesamos las características éticas, morales o inmorales que éstas poseen, según sea el caso. Razonamiento moral es pensar acerca del sentido de los elementos morales de cada una de nuestras experiencias. El carácter moral se vincula a la tendencia del individuo a actuar de cierta manera y no de otra. Tiene que ver con la consistencia de la persona, con mantenerse firme en sus convicciones a pesar de todo. Los valores morales son aquellos que se relacionan directamente con la experiencia moral, es decir, aquellos valores que son inalterables y que se definen por su naturaleza ética y por su universalidad. Las emociones morales son aquellas como la vergüenza, el remordimiento, la culpa o la simpatía y empatía por otros. La capacidad de sentir dichas emociones es parte importante de una persona moral. La identidad moral es aquel aspecto de la identidad general construida alrededor de los ideales morales que la persona encuentra convincentes y válidos. El comportamiento moral es nuestra conducta, nuestro proceder y actuar, aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana y que es observable por los demás. Es importante enfatizar que estos elementos son todos fundamentales para la educación moral. Una persona moral debe ser una persona sensible, que tenga claros valores morales
un carácter estable y sólido, que razone moralmente de manera apropiada, que sea capaz de conmoverse, de sentir empatía y de experimentar vergüenza en situaciones que así lo requieran, y que muestre su moralidad a través de su comportamiento, de su conducta cotidiana en el mundo y con los demás. En el desarrollo moral de las personas intervienen diversos agentes, pues niños y jóvenes están expuestos a un enorme conjunto de influencias. La familia, la escuela, el grupo de amigos, la iglesia, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto cumplen un rol formativo muy importante. Educar moralmente a una persona es entonces educarla integralmente. No hay humanidad sin normas ni valores. Los valores crean hábitos, forman el carácter, estimulan actitudes y maneras de responder ante la realidad y relacionarse con los demás. Propician el que actuemos dignamente y esperemos que los demás actúen también con dignidad. El maestro cumple un rol fundamental en la creación de la conciencia moral. Desarrollar valores se ha convertido en una meta fundamental de la educación. Sin embargo, cuando hablamos de valores tendemos a generalizar y a olvidar que hay muchos tipos de valores. Es como si pensáramos que los valores son todos iguales e incluso los tratamos como si lo fueran. Veamos algunas distinciones. Los valores personales son aquellos que expresan gustos o preferencias individuales. En ellos no hay acuerdos ni reglas, ni existe legislación posible para gobernarlos. Uno no puede estar equivocado ni tener la razón sobre lo que al otro le gusta o escoge. Los valores personales expresan nuestras diferencias como personas, aquello que nos gusta o que preferimos sobre otras cosas. Sin embargo, no todos son preferencias personales, pues existen también acuerdos sociales. Las personas hemos creado normas y reglas de urbanidad que deben seguirse si deseamos convivir de manera más o menos razonable. Hay reglas de cortesía, reglas sobre cómo debemos vestir, reglas de tránsito. Todo esto es el mundo de los acuerdos sociales, y nuestros valores sociales tienen que ver con él. Se trata de costumbres y normas sociales que son casi siempre culturales y que pueden ser modificadas si el grupo o la autoridad así lo decide. Los valores morales, en cambio, son aquellos que se distinguen por su universalidad, aquellos que son inalterables, que no pueden legislarse o cambiarse mediante leyes y que tienen un potencial intrínseco para herir. Los valores morales no se justifican por una ley, sino por su propia naturaleza ética. Ellos no están abiertos a gustos locales, a caprichos o a costumbres. Los valores morales son difíciles de definir, precisamente porque el término valor en general se usa con descuido. Los videos sobre valores que disponemos en este curso intentan mostrar una situación cotidiana en la que alguno de los personajes enfrenta un conflicto en el que entra en juego un valor moral. ¿Cómo educar en valores? Existen diversas metodologías para educar en valores. En este programa, usted tendrá la oportunidad de conocer con mayor profundidad la metodología de discusión o debate de dilemas morales. Un dilema moral es una narración breve de situaciones sociales que presentan un conflicto que involucra una decisión individual. La persona debe pensar en cuál es la solución óptima y fundamentar su decisión en razonamientos que sean moral y lógicamente válidos. La situación presentada, por lo general, tiene varias soluciones. La discusión de dilemas es un método muy utilizado para elevar el razonamiento moral. Es una estrategia educativa que obliga a los participantes a cuestionar juicios automatizados, de los que a veces no son ni siquiera conscientes, y a dar respuesta a nuevos interrogantes y dudas surgidos durante el proceso de reflexión. Veamos un ejemplo de cómo trabajar en clase con uno de ellos. ¿Y qué has averiguado? Dime.
Técnica usada. Debate de dilemas morales. En esta demostración, estamos usando el video número 1 de esta serie, titulado El Brigadier. Conflicto que presenta esta historia. Decir la verdad. Acusar a aquellos que han ido contra las reglas, para así obedecer a la autoridad, el director del colegio, y ser solidario con la familia, apoyar a la familia y ayudar a la economía de la casa, o mentir u ocultar la verdad para ser leal al grupo de amigos. ¿Alguna vez se han sentido presionados por algo sin saber qué hacer? ¿O han tenido que elegir entre hacer una cosa u otra sin que les sea claro cuál es la mejor alternativa? ¿Qué les parece la idea del papá de Johnny cuando le dice que debido a que están en problemas de plata, Johnny debería aceptar lo que propone el director y no debería de pensar en sus amigos? Yo creo que Johnny debe hacer lo que dice su papá. Total, él es el que paga la pensión. A mí me parece que aunque su papá pague la pensión, no tiene derecho a pedirle a Johnny que traicione a sus amigos. A los amigos no se les acusa. Yo pienso como Juan, no deberíamos traicionar a los amigos. Si fueran desconocidos, no importaría, pero los amigos hay que ser leales. Para eso son amigos. Entonces, ¿ustedes creen que es correcto tener dos tipos de reglas? ¿Una para los amigos y otra para los extraños? ¿Los errores de un amigo deben pasarse por alto y los de un extraño deben denunciarse? ¿Qué opinan sobre esto? Pero es que tus patas son tus patas. Si no, ¿qué diferencia habría? Uno debe ser fiel a sus amigos. Pero eso es justamente lo que pregunto. Ustedes dicen que uno debe ser fiel a sus amigos, y eso no está mal. Pero yo pregunto, ¿qué significa ser fiel? ¿Hasta dónde debe llegar uno para ser leal a un amigo? Es decir, ¿creen que los errores de un amigo deben pasarse por alto y los de un extraño no? Si se ponen a pensar, detrás de esa lógica están las acciones de mucha gente que favorece a sus amigos y dejan de lado a otras personas. ¿Creen que eso es justo? No debe ser muy justo, pero todo el mundo lo hace. Pero en este caso yo no acusaría a nadie, porque además no hay pruebas de nada, solo son sospechas. Además habría que ver cuál fue el delito o de qué se les acusa. Y si ustedes supieran que son ellos los que robaron los exámenes, y además saben que venden droga, y al venderla saben que han hecho daño a alguien a quien ustedes quieren, ¿los denunciarían entonces? Como ven, estas situaciones son muy complejas. Es que a veces es tan difícil decidir qué es lo correcto. Hay tantas cosas en las que uno debe pensar para llegar a una conclusión. Lo que hay que hacer, me parece, es analizar mejor las cosas. ¿Qué piensas tú, Gloria? Frente a la injusticia, la corrupción y la violencia, la tarea de educar en valores es impostergable. A nosotros, los educadores, nos toca hacer en nuestras aulas práctica cotidiana del diálogo, la reflexión, la empatía y otras habilidades y actitudes que contribuyan a la formación integral de nuestros jóvenes.